Hablemos de pecado. ¿Qué es el mal? ¿Por qué podemos asegurar, como en el video de ayer, que todos somos malos? O, como la acepción más cultural hoy en día, nadie es perfecto. ¿Qué tiene que ver en la realidad humana y en la naturaleza humana esta maldad? Que si bien todos podemos observar, quizás sea más difícil de entender teológicamente o incluso a nivel personal. Primero me gustaría discernir y distinguir entre la diferencia entre la tragedia y la maldad, que las dos tienen un mismo origen, que es el pecado. La tragedia es la consecuencia natural, física, no solo física del cuerpo, sino física en el sentido de serie de cosas que siguen una tras de otra, de la separación del plan de Dios. El plan de Dios es perfecto, nosotros sabemos que Edén es un lugar perfecto, que el cielo es perfecto, pero es obvio para cualquier persona que tenga ojos que vivimos en un mundo que no es perfecto. No es necesario ni siquiera meter al ser humano en esto, que es un ser mucho más complejo. En la misma naturaleza nosotros vemos la muerte y vemos la tragedia a nivel de madres que se comen a los hijos, padres que matan a los hijos para poder seguir relacionándose con las madres, ¿no? Las hembras, avalanchas, tornados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros nos tiene que separar de el culto a la naturaleza. La naturaleza es una hermosa creación de nuestro Señor, pero claramente no es perfecta. Después, por otro lado, tenemos la maldad. ¿Cuál es la definición de la maldad? Un león no es malo por comerse una gacela, pero claramente hay algo corrupto en ese sistema donde es necesaria una muerte para que haya vida. Dios es el único que puede crear de la nada. Entonces ahí también vemos la corrupción que ocurre en el mundo natural. La maldad es algo que solo somos capaces aquellos que tenemos otro nivel de conciencia, ya sea los seres humanos o los ángeles. Hoy en día los ángeles malos los llamamos espíritus, ya no se les llama ángeles. ¿Qué es entonces la maldad? La maldad tiene que ver con un estado intelectual desarrollado de ir en contra del plan de Dios o ir en contra de nuestra conciencia, donde está escrita la ley de Dios en todos los seres humanos. Aunque sea muy divertido para algunos negarla, la realidad es que la ley de Dios, aunque no necesariamente es lo específico, pero lo general, todos sabemos, todos tenemos conciencia más o menos desarrollada. Entonces, eso nos lleva a la pregunta más importante: ¿qué es el pecado? Y particularmente hoy me gustaría hablar de qué es el pecado original. ¿Por qué tenemos pecado original? Es muy difícil entender por qué un bebé que acaba de nacer, que lo único que hizo fue salir de la panza de su madre y respirar, podemos adjudicarle esta cosa tan pesada que es el pecado. Y muchas veces es una de las primeras, de los primeros argumentos cuando queremos ir en contra de una idea que nos parece injusta. Es importante empezar entonces a hablar de qué es Dios. Y Dios es tres cosas fundamentales. Dios es bondad, Dios es justicia y Dios es amor. Todas las cosas del mundo que son buenas, justas y amorosas son de Dios, provienen de Dios. Todo lo demás lo podemos encontrar afuera de Dios. Y Dios, además de ser esas tres cosas, es todo, salvo lo que no es. ¿Cómo puede algo ser todo excepto lo que no es? Es una charla secular. Bueno, la definición de pecado original es el estar alejado de Dios. Porque el pecado es una sombra que se entromete en nuestra relación con Dios. Es un alejamiento que nosotros tenemos de Dios. No es una cosa en sí.
De la misma manera que una sombra, simplemente la incapacidad de la luz de llegar del punto A al punto B. Eso es la sombra. Todos nosotros nacemos en esta tierra, nadie nace en el cielo. Por eso nosotros podemos hablar del bautismo infantil. Por eso nosotros podemos hablar de la necesidad que tienen todos los hombres, todos los seres humanos de Dios. Incluso desde antes de su nacimiento. No hay cosa más difícil en la vida, creo yo, que vivir la muerte de un hijo, especialmente cuando un hijo en la panza, un hijo muy chiquito, uno inmediatamente empieza a cuestionarse, Dios, ¿por qué? ¿Por qué sos tan injusto? Y tenemos que decir que a Dios no le gusta esa situación. Obviamente para Dios también es injusto, porque está lejos de Él. Pero como hablábamos inicialmente, todo lo que toca este mundo corrupto, este mundo caído, este mundo alejado del plan de Dios, incluye tragedia. Y ahí tenemos el pecado original. Sumado al pecado original, la rebeldía de Adán y Eva, que son los que, como padres de la humanidad, insertan el pecado en el plano humano. Este pecado viene de la mano con la desobediencia. Adán y Eva, lo vamos a ver porque tengo muchas ganas de leer Génesis con ustedes, eligen ir en contra de Dios, descreen lo que Dios les dice y por lo tanto se alejan de su plan. Junto a este descreimiento y junto a esta accionar que nos trajo el pecado, también nos trae la concupiscencia, que es una palabra medio difícil y medio rara, pero lo que significa que todos tenemos la tendencia a pecar. Que si vos dejás a cualquier ser humano suelto, aquellos que tenemos hijos chicos, lo vemos muy claramente, el niño tiene la tendencia. Mis hijas lo que les encanta hacer es robarme el tarro de mantequilla de maní. Si ellas tienen la oportunidad y la capacidad de robarme el tarro de mantequilla de maní, lo van a hacer. Punto. No importa las barreras que yo ponga para intentar detenerlo. Obviamente que la severidad de este pecado aumenta muchas veces con nuestra autonomía y nuestra capacidad. Pero tenemos que reconocer que el ser humano carece la perfección de no ser tentado. El ser humano por naturaleza experimenta la tentación. ¿Por qué es importante hablar del mal? Y capaz que, no, como les decía ayer, estamos empezando de la parte más fea a la parte más linda. Porque es importante que entendamos cómo funciona este mundo. Cuanto antes entendemos cómo funciona este mundo, mejor parados podemos estar en la sociedad y en el mundo que nosotros vivimos. El mundo que nosotros vivimos no puede ser perfecto porque es corrupto, por definición. Por el momento que nosotros dejamos de ser uno con Dios en el cielo y hasta que nos volvamos a encontrar con Él en el cielo nuevamente, por medio de nuestra santidad, en ese mundo está el pecado instaurado, está la tragedia instaurada, está el dolor, está el sufrimiento. Todas cosas que Dios utilizará para que su plan se realice de maneras misteriosas. Nosotros no sabemos qué cosas Dios permite y qué cosas Dios promueve. Y eso trae mucho dolor, pero eso no significa que Dios no sea bueno. Ayer hablando con mi marido, discutiendo esto, hablábamos de qué difícil es entender por qué Dios permite la maldad. Por más que nosotros lo entendamos intelectualmente, aunque es un misterio que nunca va a ser 100% develado. Y un poco ayer tocaba esta idea de decir, porque nosotros somos malos y como Dios nos ama más allá de nuestra maldad, reconociendo nuestra maldad, no aceptándola, pero reconociéndola a Él, de todas maneras nos ama. Si no nos amase, podría simplemente hacer así, que no existiéramos más y ya está. De la misma manera, no puede sacar el pecado Dios
porque el pecado es parte nuestra. Es una concepción errónea entender que el ser humano es perfecto, pero le pasan cosas. El ser humano, en nuestra naturaleza corrupta, tenemos pecado, tenemos concupiscencia, sufrimos la tragedia, que todo eso se paga por medio de la sangre de Jesús. Entonces, todo esto es para decir que es importante que reconozcamos cómo somos. Todos hemos encontrado esa madre, y perdón que todos mis ejemplos son de maternidad porque soy madre, no soy electricista, soy madre. Que esa madre que quizás por sobreproteger a su hijo o por sentirse ella desprotegida, el hijo viene, rompe toda la casa y te dice, ay, es un angelito, no hace nada. En general esos niños también son divinos, pero vemos algo que Dios no hace con nosotros, ¿no? Dios no ignora todas las partes de nosotros que son difíciles de querer. Y las ama, pero no las acepta. Y lo mismo nosotros tenemos que hacer con nosotros. Tenemos que dejar de aceptar en nosotros el pecado. Porque algo muy importante, como dice San Pablo en una de sus cartas, él dice, lo que yo deseo no lo hago y lo que quiero hacer, como dice, lo que no quiero hago y lo que quiero no lo puedo hacer, una cosa así. Tengo que citar mejor, lo escribo por acá. Desgraciadamente, es fácil creer que hay libertad en el pecado. Si yo utilizo pornografía, utilizo drogas, soy una persona con tendencia al enojo, soy una persona que le gusta mentir, todas cosas que yo soy perfecta exponente de ellas. Nosotros hay un engaño en el cual pensamos que hay una libertad en ese accionar. Pero yo les voy a hacer un desafío. Les desafío que por 48 horas, 2 días, dejen de hacer esa maldad. Es muy difícil. Es muy difícil. El momento que intentás dejar de pecar te das cuenta que la libertad no es pecar. Que el pecar te quita libertad. ¿Por qué? Yo nunca fui a ir al gimnasio en la mañana. Pero estoy segura que las personas que van al gimnasio en la mañana, si le das 2 apretones, media rosca, dejan de ir. Las cosas difíciles y buenas no nos salen tan fácilmente. Pero ahora estás metido en la cama y escuchás que hay lluvia afuera. ¿Qué te importa? Aunque tuvieras la responsabilidad más grande del mundo, sí, me doy una vuelta y sigo durmiendo. El pecado, la concupiscencia nos llega muy fácil. Y ahí está una de los grandes regalos del cristianismo, que tenemos que aceptar, y no solo aceptar intelectualmente, sino que caminar la senda estrecha, donde intentamos dejar de ser esclavos del pecado. Hoy en día, la mayoría de las personas, toda la historia, hemos sido y somos esclavos del pecado. Y eso, como espero que la explicación haya sido satisfactoria, no tiene que ver con una creación de Dios o un diseño divino, sino una realidad humana que está atada a nuestro libre albedrío. Esta hermosa característica que Dios instaura en nuestras vidas. Nosotros somos libres. Dios nos hace libres de recibir y de entregar su amor. Ahora, los que tenemos que elegir si lo vamos a hacer somos nosotros. Les mando un abrazo grande y ya pronto empezaremos. Creo que tengo que hacer algunas de estas charlas más previas. Y bueno, si Dios quiere, pronto empezaremos a ver algún texto que verdaderamente, para aquellos que nunca estudiaron la Biblia, es fascinante. Es fascinante entender el nivel de detalle y minuciosidad que existe, y ojalá lo disfruten tanto como yo disfruto leerla. Les mando un beso.